El tanque medio es un compromiso, no tan blindado como uno pesado, no tan veloz como uno ligero, pero capaz de hacer casi todo a la vez. Romper la defensa, apoyar a la infantería, combatir contra otros tanques. Precisamente los tanques medios se convirtieron en la columna vertebral de todos los grandes ejércitos de la Segunda Guerra Mundial. Hoy repasaremos 10 tanques según 5 criterios: la potencia de fuego, el blindaje, la movilidad, la fiabilidad y el volumen de producción, y asignaremos una puntuación en cada uno antes de anunciar el total general. 10º puesto, Type 97 Chi-Ha, Japón. Nuestro ranking se abre con el japonés Chi-Ha, el principal tanque medio del ejército imperial, que entró en guerra en 1937 y que sorprendentemente seguía siendo la máquina principal de Japón en 1945. Su cañón era de 57 milímetros, pero fue diseñado originalmente para apoyar a la infantería con un proyectil explosivo, no para combatir blindados. La velocidad inicial de su proyectil perforante era tan baja que apenas atravesaba 20 milímetros de blindaje a una distancia de combate real. Contra el Sherman estadounidense, al que el Chi-Ha tuvo que enfrentarse en las islas del Pacífico, esto resultaba casi inútil. Por potencia de fuego, 1 punto. El blindaje tampoco alegra. La plancha frontal tenía apenas 25 milímetros, lo que no protegía ni siquiera de las ametralladoras pesadas a media distancia. Por el blindaje, también 1 punto. En movilidad, todo mejora notablemente. El motor diésel permitía alcanzar 38 km por hora en carretera, una cifra decente para mediados de los años 1930, cuando se diseñó el tanque. Por movilidad, 3 puntos. La fiabilidad de los tanques japoneses se mantuvo tradicionalmente en un buen nivel, y en los combates en China y en el Pacífico, las averías rara vez traicionaron al Chi-Ha. Por fiabilidad, 3 puntos. En cambio, el volumen de producción falló. Apenas unos 2.100 ejemplares en 8 años de fabricación. Por el volumen de producción, 2 puntos. Total, 10 puntos sobre 25. Un tanque atrapado en un concepto de preguerra que simplemente no tuvo tiempo de adaptarse a las exigencias de la nueva guerra. 9º puesto, Crusader, Gran Bretaña. Este tanque de crucero británico, que todos los manuales de referencia clasifican sin dudar como tanque medio por su masa y su función, se convirtió en la máquina principal de los británicos en el norte de África en 1941-42. Las primeras versiones portaban un cañón de 2 libras, de calibre 40 milímetros, un arma que físicamente no contaba con un proyectil explosivo de fragmentación eficaz y cuyo poder de penetración ya no bastaba, desde 1941, frente al blindaje reforzado de los tanques alemanes. Por potencia de fuego, 2 puntos. El blindaje, unos 40 milímetros al frente, resultaba escaso incluso para los estándares de 1941. Por el blindaje, 2 puntos. El motor Nuffield Liberty impulsaba el tanque hasta 43 km por hora, una de las cifras más altas entre sus contemporáneos. Por movilidad, 3 puntos. Pero ese mismo motor se convirtió en una fuente constante de problemas. El sobrecalentamiento, la entrada de arena en el sistema de refrigeración y las averías frecuentes en el desierto hicieron que buena parte de los Crusader quedaran fuera de combate, no en la batalla, sino durante las marchas. Por fiabilidad, 1 punto. La producción, en cambio, fue sólida, con más de 5.300 ejemplares. Por el volumen de producción, 3 puntos. Total, 11 puntos. Un tanque veloz, pero frágil y técnicamente inacabado. 8º puesto, Somoa S-35, Francia. El Somoa S-35 es uno de los tanques más frustrantes de la guerra. Sobre el papel, en 1940 era casi el mejor tanque medio de Europa. Su cañón de 47 milímetros SA-35 era realmente uno de los más potentes de su época, perforando unos 40 milímetros de blindaje a 400 metros de distancia, lo cual bastaba contra la mayoría de los tanques alemanes de 1940. Por potencia de fuego, 3 puntos. Su casco fundido, con un blindaje de entre 36 y 55 milímetros de espesor, hacía al Somoa mejor protegido que prácticamente cualquier tanque alemán de esa campaña. Por el blindaje, 4 puntos. Su velocidad, de unos 40 km por hora, era buena, pero su autonomía apenas superaba los 230 km, por lo que el tanque se quedaba una y otra vez sin combustible en pleno combate de maniobra. Por movilidad, 3 puntos. El problema principal residía en su tripulación de 3 hombres. El comandante tenía que apuntar y cargar el cañón a la vez que dirigía el combate, lo que ralentizaba drásticamente la reacción de la máquina
en un enfrentamiento real. Por fiabilidad, 2 puntos. Solo se construyeron unos 430 ejemplares, una cifra que sencillamente no podía influir en el desenlace de una campaña de 6 semanas. Por el volumen de producción, 1 punto. Total, 13 puntos. Una máquina poderosa arruinada por su concepto de empleo. Séptimo puesto, M3, Lee y Grant, Estados Unidos. Un tanque de transición, ensamblado a toda prisa en un momento en que Estados Unidos necesitaba urgentemente algo con un cañón potente para enfrentarse a los tanques alemanes en el norte de África. El cañón de 75 milímetros se montaba en un esponzón del casco, con un ángulo de giro horizontal de apenas unos 15 grados hacia cada lado, así que para apuntar correctamente había que girar todo el tanque. Por potencia de fuego, 3 puntos, su silueta elevada de más de 3 metros y su blindaje remachado, propenso a generar esquirlas mortales al recibir un impacto, lo convertían en un blanco visible y vulnerable. Por el blindaje, 2 puntos. El motor de aviación elevaba el centro de gravedad, lo que hacía el manejo torpe en terreno accidentado, con una velocidad que no superaba los 42 km por hora. Por movilidad, 2 puntos. El propio motor Continental R975 era, en cambio, un diseño bien probado y fiable, heredado de la aviación. Por fiabilidad, 3 puntos. Se construyeron más de 6.250 ejemplares, una cifra sólida para un modelo de transición. Por el volumen de producción, 3 puntos. Total, 13 puntos, un diseño extraño, salvado únicamente por una mecánica fiable y una producción suficiente. Sexto puesto, Panzer III, Alemania. La columna vertebral de las divisiones acorazadas alemanas en los primeros años de la guerra, que se desempeñó bastante bien en Polonia y en Francia. Hacia 1942, el cañón se mejoró a un modelo de 50 milímetros, el KWK-39, con un tubo de 60 calibres, pero el diámetro del anillo de la torreta, fijado desde el proyecto de preguerra, físicamente no permitía instalar un arma más potente. El techo de modernización ya se había agotado. Por potencia de fuego, 2 puntos. El blindaje base de 30 milímetros se complementaba con placas adicionales que lo llevaban hasta 50 o 70 milímetros, pero eso seguía siendo un parche, no una protección completa. Por el blindaje, 2 puntos. El motor Maybach y la suspensión de barras de torsión ofrecían una marcha suave y una velocidad de unos 40 km por hora, una de las mejores cualidades de rodaje de comienzos de la guerra. Por movilidad, 4 puntos. Hacia 1941, el diseño estaba totalmente perfeccionado, y en las tropas el Panzer III era considerado, con justicia, una de las máquinas más fiables de la Wehrmacht. Por fiabilidad, 4 puntos. Se construyeron unos 5.700 ejemplares de todas las versiones. Por el volumen de producción, 3 puntos. Total, 15 puntos. Un tanque sólido y fiable, al que simplemente le faltó margen para modernizarse. Quinto puesto, Cromwell, Gran Bretaña. El primer tanque medio británico realmente rápido de diseño propio. Su cañón de 75 milímetros funcionaba bastante bien con proyectiles de fragmentación contra la infantería, pero su poder de penetración dejaba que desear frente al blindaje alemán de 1944. Por potencia de fuego, 2 puntos. El blindaje frontal no superaba los 76 milímetros, algo escaso frente a lo que le esperaba en Normandía. Por el blindaje, 2 puntos. El motor Rolls-Royce Meteor lo impulsaba hasta 64 km por hora, convirtiendo al Cromwell en el tanque más rápido de los aliados en toda la guerra. Por movilidad, 5 puntos. Ese mismo Meteor, como diseño aeronáutico bien probado, mostraba una excelente fiabilidad en servicio. Por fiabilidad, 4 puntos. Se construyeron más de 3.000 ejemplares, una cifra decente para un diseño puramente británico de la etapa final de la guerra. Por el volumen de producción, 3 puntos. Total, 16 puntos, una velocidad récord con un armamento francamente débil. Cuarto puesto, Panzer IV, Alemania. El tanque que atravesó la evolución más larga entre las máquinas alemanas de la guerra, pasando de un cañón de infantería de tubo corto, modelo 1939, a un enemigo realmente peligroso hacia 1943. Aquí y en el resto del ranking, no evalúo una modificación concreta, sino todo el diseño y su evolución a lo largo de la guerra, por lo que la potencia de fuego, el blindaje y los demás criterios del Panzer IV
promedian el recorrido desde la versión débil inicial hasta la potente versión final. Los primeros ejemplares portaban un cañón corto de 75 milímetros, apenas útil contra la infantería, mientras que las versiones tardías recibieron el KW-K40, de tubo largo, capaz de perforar el blindaje del T-34 y del Sherman a más de 1000 metros de distancia. Por potencia de fuego, 3 puntos. El blindaje base de 30 milímetros llegó a los 80 milímetros hacia el final de la guerra, contando las placas adicionales, algo sólido, pero sin soluciones revolucionarias como la inclinación racional que ya usaban por entonces tanto el T-34 como el Panther. Por el blindaje, 2 puntos. El peso creciente de las versiones tardías y la carga sobre un chasis cada vez más anticuado limitaban la velocidad a unos 38 km por hora. Por movilidad, 3 puntos. El diseño fue probado y perfeccionado en repetidas ocasiones, a lo largo de años de uso continuo, y se consideraba con justicia una de las máquinas alemanas más fiables. Por fiabilidad, 4 puntos. Se construyeron más de 8.500 ejemplares, más que cualquier otro tanque alemán en toda la guerra. Por el volumen de producción, 4 puntos. Total, 16 puntos. Un tanque equilibrado y peligroso, que sencillamente no pudo seguir el ritmo de las crecientes necesidades del frente en cantidad. Para el resto del ranking tenemos 3 tanques que atravesaron una enorme evolución durante la guerra. Y aquí es importante aclarar una regla. No evalúo una modificación concreta, sino todo el diseño en su conjunto y su evolución. Por eso el T-34-85 forma parte del T-34 y el EC-8 forma parte del Sherman, en lugar de constituir posiciones separadas en el ranking. El Panzer III y el Panzer IV, en cambio, se trataron por separado porque desde el origen son 2 diseños distintos, no 2 estados de una misma máquina. Segundo puesto, T-34, Unión Soviética. El tanque que provocó un auténtico shock entre los alemanes ya en las primeras semanas tras el 22 de junio de 1941, y que a mediados de la guerra recibió un cañón capaz de enfrentarse en igualdad de condiciones al blindaje alemán. El primer cañón, de 76 milímetros, el F-34, alcanzaba con seguridad a los tanques alemanes de la primera etapa a distancias fuera del alcance de sus propios cañones, mientras que el modelo tardío de 85 milímetros, tomado de un cañón antiaéreo, añadió un margen frente al Panzer IV y amenazaba, aunque de forma limitada, incluso al Panther. Por potencia de fuego, 4 puntos. La inclinación del blindaje a 60 grados fue un rasgo constante en toda la línea, sin importar la versión, incluso con un grosor nominal de apenas 45 milímetros. Ofrecía una protección efectiva comparable a la de una placa vertical mucho más gruesa, una solución que los alemanes tuvieron que copiar apresuradamente. Por el blindaje, 5 puntos. Sus orugas anchas y su baja presión sobre el terreno, junto con el motor diésel V2, ofrecían una movilidad todoterreno que ninguna máquina alemana de esa época poseía, y esto a lo largo de toda la producción. Por movilidad, 4 puntos. En fiabilidad, en cambio, el promedio pesa notablemente. La torreta biplaza de las primeras versiones obligaba al comandante a apuntar el cañón, observar el combate y dirigirlo al mismo tiempo, y la transmisión fallaba con tanta frecuencia que buena parte de las pérdidas de 1941 se debieron precisamente a averías, no al combate. Hacia 1944 la producción se afinó y la calidad de fabricación mejoró, pero queda el peso de los primeros años. Por fiabilidad, 3 puntos. A pesar de la evacuación de las fábricas hacia el este en 1941, a lo largo de la guerra se fabricaron unos 57.000 ejemplares de todas las versiones, más que cualquier otro tanque de la Segunda Guerra Mundial. Por el volumen de producción, 5 puntos. Total, 21 puntos. También en segundo puesto, M4, Sherman, Estados Unidos. El tanque que ganó la guerra por número, fiabilidad y logística, no por una superioridad técnica aplastante. El primer cañón, de 75 milímetros, el M3, funcionaba muy bien con proyectiles de fragmentación contra la infantería y las fortificaciones, pero sus capacidades contra el blindaje de los tanques alemanes tardíos eran limitadas. El modelo posterior, de 76 milímetros, el M1, corrigió la situación en parte. Por potencia de fuego, 4 puntos. El blindaje frontal inclinado, de unos 51 milímetros de espesor, era adecuado frente a las amenazas de comienzos de la guerra, pero nada más, y prácticamente no cambió en toda la línea.
Por el blindaje, 3 puntos. El motor de aviación radial ofrecía una velocidad modesta de 39 km por hora, lejos de ser un récord, pero estable y predecible, mientras que la suspensión tardía HVSS en versiones como el Easy 8 hizo la marcha aún más suave. Por movilidad, 4 puntos. En fiabilidad, en cambio, el Sherman fue casi un modelo a seguir durante toda su producción, un porcentaje mínimo de averías, un mantenimiento sencillo en el campo y una intercambiabilidad total de piezas, un rasgo constante de toda la serie, no de una versión concreta. Por fiabilidad, 5 puntos. En total se construyeron más de 49.000 tanques de la familia Sherman. Ninguna otra potencia occidental logró alcanzar semejante escala. Por el volumen de producción, 5 puntos. Total, 21 puntos. Un tanque que no ganó en un duelo 1 contra 1, sino por su capacidad de simplemente estar presente en el campo de batalla en cantidad suficiente y no averiarse por el camino. Primer puesto, Panther, Alemania. El cañón de 75 mm KW-K42, con un tubo de 70 calibres y una enorme velocidad inicial del proyectil, perforaba el blindaje de cualquier tanque aliado a más de 2.000 metros de distancia. Por potencia de fuego, 5 puntos. Su plancha frontal bien inclinada, de 80 milímetros de espesor, prácticamente no era perforada de frente por la mayoría de los cañones aliados. Por el blindaje, 5 puntos. Sobre el papel, la velocidad llegaba a 46 km por hora, pero los engranajes finales, sobrecargados, fallaban con regularidad, limitando la movilidad real sobre el terreno, y de todos modos no se le puede llamar más móvil que el Cromwell o el T-34. Por movilidad, 3 puntos. La fiabilidad se convirtió en la auténtica maldición de esta máquina. Las averías constantes de la transmisión y los casos de incendio del motor quedaron registrados incluso en los propios informes de inspección alemanes. Por fiabilidad, 2 puntos. Su diseño complejo y costoso limitó la producción a unos 6.000 ejemplares en toda la guerra. Por el volumen de producción, 3 puntos. Total, 18 puntos. Los mejores resultados del ranking en cañón y blindaje, devaluados por la falta de fiabilidad mecánica y la escasez de recursos para la producción en masa. ¿Por qué el Panther ocupa el primer puesto con una suma de puntos menor? Por la suma total de puntos van por delante el T-34 y el Sherman, ambos con 21 puntos, frente a 18 del Panther. Y esto no es un error de cálculo. Si se evalúa un tanque ante todo como máquina de combate, por su cañón, su blindaje, lo que decide el desenlace de un duelo 1 contra 1, coloco al Panther en primer lugar. Ningún otro tanque medio de la guerra se acerca tanto a una combinación ideal de potencia de fuego y protección. Pero si se evalúa al tanque como parte de todo un sistema militar, la producción, la reparación, la logística, la capacidad misma del país para poner esos tanques en el campo de batalla, en la cantidad necesaria, el T-34 y el Sherman se convierten en candidatos igual de sólidos. Objetivamente, el Sherman fue el mejor tanque de la guerra para Estados Unidos, tal como el T-34 fue el mejor tanque para la Unión Soviética en aquel momento, porque el contexto lo determina todo. Si Alemania hubiera contado con recursos y reservas humanas ilimitadas, se podría afirmar con seguridad que el mejor tanque de la guerra habría sido el Panther, ya que en cañón y blindaje supera a sus dos competidores, pero Alemania no contaba con esos recursos, y en las condiciones reales de una guerra de desgaste, resultó ser una máquina problemática en lugar de ganadora.